Mi nombre es Joana García, tengo 24 años y soy de Caracas, Venezuela. Me gradué de licenciada en Estudios Liberales en la Universidad Metropolitana en 2019. Actualmente soy coordinadora general de proyectos en una ONG llamada Compromiso Compartido, donde usamos el activismo a través del arte para fomentar los derechos humanos y la reconstrucción del tejido social en pro de la reconciliación nacional. También dirijo la coordinación de tecnología de Provox, un observatorio en contra de la desinformación en el entorno digital de Twitter en Venezuela. Participé como representante estudiantil desde el 2015 hasta 2018. Primero en la presidencia del Centro de Estudiantes de Estudios Liberales, junto a un proyecto independiente fundado por mí y por un grupo de estudiantes llamado NUS. Al año siguiente, en 2016, fui electa consejera académica y fui consejera académica durante las protestas de 2017. En noviembre de 2017 competí por la presidencia de la FC Unimed con la plancha Somos. Sí, recibí la cuarentena con mi familia. La dinámica ha sido de altibajos, podría decirse. Hay momentos de poca incertidumbre y donde se controla la ansiedad y de hecho momentos felices donde logramos un buen compartir y otros donde el desasosiego y la incertidumbre frente a el no poder saber si vamos a asistir a mis abuelos en caso de una emergencia porque no tenemos gasolina, nos derrota ese estado de ánimo. También me ha permitido reflexionar sobre mi papel individual y mi aporte como persona y como profesional en mi casa y no ya como una estudiante universitaria. ¿Has desarrollado alguna nueva cualidad o habilidad o perfeccionado alguna que ya tenías durante esta cuarentena? Durante la cuarentena comencé a meditar y a hacer yoga rutinariamente y la verdad es que me encanta. Es una práctica que me ha apartado de la ansiedad, que me genera la incertidumbre y me ha permitido reflexionar bastante profundo y con mucha dedicación en mi día a día, reflexionar sobre mi lugar personal en la coyuntura del país y sobre muchas otras cosas que creo que vale la pena que las personas se pregunten hoy. Por ejemplo, qué es lo que los hace felices y dónde deben concentrar sus esfuerzos y dónde generan más impacto y mejores resultados. Creo que leo y trabajo mucho más que una dinámica sin cuarentena, ya que tengo la facilidad de trabajar de forma remota, pero no tengo buen internet como la mayoría de las personas en Venezuela. Así que agradezco la oportunidad de poder aprovechar la cuarentena para pensar en proyectos que tengan beneficios personales y me hagan crecer, así como beneficios colectivos, porque en realidad he dedicado la mayoría de mi vida a pensar en función de cosas que beneficien a los demás, a actuar en función de cosas que beneficien a la institucionalidad, en el caso de la universidad y en el caso hoy de comunidades o incluso de la libertad de expresión en Venezuela. Así que agradezco la oportunidad que tengo yo, que no tiene la mayoría de los venezolanos, de tomar este tiempo como un tiempo para reflexionar. ¿Qué visión tienes respecto a la sociedad? ¿El aislamiento ha hecho surgir en ti alguna visión distinta? Yo creo que el aislamiento me permitió enriquecer mi visión, pero no la cambió radicalmente. No creo en la sostenibilidad de los sistemas que funcionan hoy en día y quiero referirme a la democracia moderna, delegativa, y en el capitalismo consumista, y me refiero al extremo del capitalismo consumista. No creo que ninguno de estos dos sistemas estén a la altura de los nuevos retos, amenazas y tecnologías que surgen a partir de la cuarta revolución industrial. Para mí es menester transformar la forma en la que hacemos las cosas, cómo convivimos con el ambiente, cómo convivimos con las otras personas, qué recursos gastamos y cuáles trabajos valoramos más, y muchas otras cosas que debemos repensar, que hoy un freno obligado a raíz de una pandemia nos limita y nos coloca de nuevo en nuestros hogares a hacer como un reseteo de nuestras dinámicas, pero que no nos deberían hacer falta este tipo de coyunturas para darnos cuenta
de que estamos acabando, en primer lugar, con el planeta y nuestros recursos alrededor, de una forma no sostenible, que puede que no hoy, pero en 20 años sí nos va a pasar factura. Es menester transformar la forma en la que hacemos las cosas. Yo espero ansiosa el día donde se conjugue la verdadera libertad en Venezuela, y para ello debe existir un cambio político, para yo aportar en el proyecto de volvernos nuevamente una nación competitiva, productiva, democrática y moderna. Lo hablo desde el punto de vista personal. Si se conjuga la verdadera democracia y libertad en Venezuela, que es uno de los primeros pasos que debemos dar, habrá entonces un espacio más grande para personas que, como yo, tengan el ímpetu de aprovechar estas coyunturas para buscar soluciones a los problemas estructurales que vivimos y que se han acrecentado, mas no han cambiado radicalmente debido al COVID-19. ¿Qué impacto generará la pandemia en la sociedad después de controlar el virus y acabada la cuarentena? La verdad es que no lo sé, pues sería muy soberbio afirmar algo así de forma generalizada. El impacto en la sociedad. Mi opinión es que las medidas de distanciamiento social y la cuarentena durarán hasta el final del año, vigentes al menos en alguna que otra ciudad del mundo. Y con esto quiero decir que las restricciones continuarán a pesar de que la cuarentena se levante por completo. Estamos a mitad de año y puede que la curva en algunos países, o la curva en algunos países de hecho, se comporta de manera diferente, con lo cual no tenemos más opción frente al virus que prevenir y que vacunar. De modo pues que no vamos a lograr una dinámica social igual a la que teníamos antes, y si la intentamos implementar, pues los resultados no serán buenos en materia de sanidad y de salud pública. En Venezuela, en particular, puede ser catastrófico si no reactivamos la economía pronto, pues la reinvención de la gente tiene un límite y todo empeora cuando no tienes que comer. Ya hemos visto la violencia desbordada, los enfrentamientos entre bandas y el control territorial que el Estado no tiene. Y si profundizamos en el programa anterior que les describo, no tenemos una foto muy bonita y este no es un futuro muy lejano. La pregunta que me hacen es sobre el futuro. Y yo creo que el futuro que podemos incluso visualizar o calcular no es algo que no sea tan ajeno ni esté tan lejos. Creo que nuestras reflexiones deben hacernos ver que este futuro puede ser en cuestión de un mes o dos, y que los cambios entonces deben adoptarse ya mismo. ¿Qué es lo mejor o peor que se le puede sacar a este tiempo de cuarentena? Yo creo que las crisis son momentos perfectos para la innovación. Citaba a Ray Dalton cuando él hablaba del impacto del COVID-19 en la economía global y comentaba que no es que van a cambiar drásticamente las cosas, sino este virus profundiza los paradigmas que ya estaban en el mundo, pero que hoy se adoptan de manera mucho más frenética y profunda por necesidad. Es decir, el trabajo remoto, las tecnologías de la comunicación y la información, la gestión ágil de los procesos en los proyectos, las plataformas para esto, las plataformas de videoconferencia, en fin, todo esto ya estaba presente, pero la realidad nos llevó a dar un salto cuántico hacia la digitalización en este momento. ¿Esto es bueno o malo? Según las consecuencias que ustedes valoren más. La cuarta revolución industrial y los efectos de la digitalización son múltiples, son diversos. Unos destruyen trabajos, otros crean e innovan. Por ejemplo, más adelante podremos medir el impacto real en la Tierra y en el ecosistema de que todos los seres humanos en algún momento, o casi todos, en casi todos los países del mundo, nos hayamos guardado en nuestras casas durante más de 90 días. Seguramente este periodo va a ser muy positivo de evaluar para ver efectivamente cuánto le recupera o le devuelve al ecosistema natural que no estemos consumiendo de la misma forma. Pero por ahora parece ser positivo. Pero por otro lado, las personas que no son capaces de ahorrar por el nivel de ingreso que tienen o simplemente no pueden trabajar de forma remota por la naturaleza de sus empleos,
están en situaciones precarias y en muchos casos ya no tienen trabajo. Es decir, esta dinámica afecta de forma diversa a las personas dependiendo de en qué condiciones estén, porque no todos estamos preparados para asumir el trabajo remoto ni asumir estas nuevas tecnologías. Creo que lo mejor puede ser el aprendizaje de saber hoy qué cosas cuentan más, qué cosas importan más porque son indispensables en un momento como este, cuáles empleos, cuáles servicios, cuáles avances, cuál tecnología debemos valorar más y hacia dónde debemos desarrollarla. Y sobre todo, qué personas están hoy en una situación de tal vulnerabilidad que no podrían aprovechar este momento para hacer reflexión, para ahorrar, para aprender cosas nuevas, sino que deben entonces pasar a una dinámica de sobrevivencia, y esto los pone en una situación mucho más vulnerable. ¿Cuál es su reflexión respecto a este momento histórico? ¿Qué aprendizaje político, cultural, económico, social se puede obtener de esta experiencia? Ya hemos hablado de múltiples, pero me parece que la noticia aún está en desarrollo, así que yo no cerraría el libro de aprendizajes de este momento todavía. Sin embargo, rescataría lo importante que es contar en los países con un robusto sistema de salud, que sea de calidad, que esté vinculado a las universidades y a la investigación, para que además de tener basamento científico, tenga la capacidad de responder a las amenazas como estas desde los intereses colectivos y los intereses de la ciencia y los intereses del bienestar común, no de los intereses políticos de la capitalización de cierta crisis, sino efectivamente las instituciones que se interesan por salvaguardar las vidas humanas y el trabajo y la investigación de los médicos y del personal de salud. ¿Cuál es el escenario que espera como desenlace a la pandemia? Yo no sé si este escenario se vaya a dar, pero como me preguntan por lo que espero, yo espero la oportunidad de que los venezolanos reiniciemos nuestros proyectos y nuestros trabajos en un país libre y democrático. Espero un cambio de gobierno, y no es que espero, es que luché muchísimo por ello. Y hoy mis esfuerzos están dirigidos en resistir, en pensar cómo reconstruirnos como país y qué cosas nos pueden hacer volver a el régimen inhumano y la dictadura que estamos viviendo. Y yo espero que efectivamente la generación que tiene que hacerlo, que tiene que lograr el cambio político, que es algo bastante complicado, que es algo que ha tomado coaliciones globales, que es algo que evidentemente ha sido un proyecto de varias generaciones, lo logre, porque ahí empieza un comienzo, eso marca un comienzo de un camino largo que nos toca recorrer como país, necesario e irrenunciable. Es un camino de trabajo, de educación, de justicia, de reconciliación. Es un camino que ya hoy debe tener unos buenos cimientos. Ya hoy nosotros, la forma en la que nos comportamos en la calle, la forma en la que establecemos relaciones en Venezuela, la forma en la que somos en el trabajo, la forma en la que no respetamos las leyes de tránsito, la forma en la que nos comportamos con los otros, cómo vivimos en la ciudad, cómo nos comunicamos, cómo somos fieles a nuestros compromisos, personas de palabra, con valores, todo eso ya coloca los cimientos de lo que podemos ser como país. Y esto lo ha dañado horriblemente el chavismo. Y como desenlace, no sé si esta
pandemia o a la crisis en general, porque la pandemia lo que viene es a complicarle la vida mucho más a los venezolanos desde todo punto de vista, impidiéndoles ir a trabajar, impidiéndoles salir libremente, afianzando los controles y el autoritarismo del gobierno. Creo que aspiro que el desenlace nos coloque en una oportunidad de empezar este camino, porque si logramos el cambio político y estamos efectivamente preparados para asumir la tarea nacional de levantar un país, estaremos más cerca que nunca de tener el hogar que merecemos. Más allá de la dictadura, podemos tener una oportunidad, los venezolanos, de gobernarnos de nuevo y de intentar empezar a construir una nación que tiene esfuerzos pequeños de luz que no se resisten, que no desisten, así estén presos, sin olvidarnos nunca de todo lo que ha sucedido hasta hoy. Sin olvidar, perdonando, pero sin olvidar las lecciones de todo lo que nos ha pasado. Yo deseo que ojalá este sea el desenlace.